Hola, profe. Tiene el micrófono desactivado. No, sigue sin escucharse. Tampoco. No se escucha, profe. No se escucha. Profe, recién movió algo y se escuchó cuando tocó la cámara o algo. No, No se lo escucha hablar, pero se escuchó recién un ruido como de micrófono. no se escucha. Recién movió algo de la compu y se escuchó algo.
Profe, si no entre, comparta pantalla y puede ser que se haya desconfigurado el micrófono. Y le voy diciendo. Pasa donde tiene los tres puntitos, a lo de cortar, exacto, ahí. Configuración. Ahí. Audio. Ahí, el primero, predeterminado. Ahí el micrófono, a la derecha. Ahí, marque. Ponga el primero, ahí. Ahí me está Hable. Sí, ahí está. escuchando. Gracias. Está. Gracias. De nada. Se había desconfigurado. Se había desconfigurado. Se había desconfigurado. Muchísimas gracias. No lo hubiera solucionado. No, de Así nada. que gracias. Bueno, ahí dejo de presentar. Bueno, muchísimas gracias al compañero. No sé quién fue el que me dio la recomendación. Bueno, muchísimas gracias. Así se había desconfigurado. Así que bueno, hubiera sido muy difícil volverlo a configurar nuevamente. Bueno, después de este accidentado comienzo, vamos a iniciar la clase prevista para el día de hoy. Se han agregado muchos más compañeros. En primera instancia, bueno, en esta clase nosotros vamos a trabajar sobre las teorías de Keynes, John Maynard Keynes, uno de los grandes economistas, podemos decir ya del siglo XX, y que va a tener yo diría, un papel importantísimo en el contexto de lo que fue la gran crisis bursátil de la bolsa en el año 1930, más conocida como la crisis de Wall Street. Vamos a trabajar un poco con sus ideas y luego ya si más o menos andamos con la cuestión tiempo, vamos a enfocarnos en el desglose de la segunda unidad de nuestro programa, que ya tiene que ver con el contexto de la revolución industrial. Así que, sin más prólogos, vamos a dar inicio ya a esta clase un poco accidentada. Solamente una aclaración, ya están todos los materiales subidos de la misma en plataforma. Hay un trabajo previsto para aproximadamente 10 días, ¿sí? Tienen 10 días para hacer la entrega, es sobre el tema de la revolución industrial. Así que, bueno, no voy a demorar más todo esto, porque ya venimos un poquito Profe, ¿se puede hacer de a tres el trabajo? Sí, pueden ser. Yo había pensado en grupos de 2, pero si son 3 no hay problema, ¿sí? Se puede hacer en grupos de 3, no hay ningún inconveniente, ¿sí? 3 como máximo. Listo. Bueno, voy a hacer la presentación, así vamos hablando ya de nuestro protagonista de la clase de hoy, que es John Maynard Keynes. Bueno, en la clase, como les decía, del día de la fecha, nosotros nos vamos a enfocar en una de las grandes escuelas económicas o grandes teorías económicas que surgen en el contexto del siglo XX. A esta escuela o teoría se le denominó el keynesianismo. Y va a ser clave y muy importante, como les anticipaba, en el contexto de crisis que va a sufrir sobre todo el mundo capitalista occidental a partir ya del año 1930. Todos seguramente habrán sentido en el colegio secundario de la famosa crisis bursátil de la bolsa norteamericana en el año 1930, que es más conocida con el nombre del crack de Wall Street. Bueno, nosotros vamos hoy a desglosar un poco las ideas de este hombre que sirvieron como base para que Estados Unidos pudiera superar esa crisis. Una crisis que obviamente fue muy grave para esta nación y que le demandó aproximadamente 10 años de su historia poder llegar a niveles similares a los que tenía anteriormente la crisis. Bueno, vamos a hacer una brevísima presentación de quién fue John Maynard Keynes.
Acá tenemos una imagen del mismo. Nació en junio de 1883 en Cambridge, fue hijo de John Keynes y Florence Keynes. Va a cursar estudios en Eton y más tarde va a ingresar a una de las universidades más prestigiosas, ¿sí?, del mundo, actualmente lo sigue siendo, que es la Universidad de Cambridge. Algunas de sus obras más importantes: la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, la teoría general del empleo, el interés y el dinero, y ensayo, de persuasión. Como les decía anteriormente, John Maynard Keynes es un economista que nace en 1883 y va a fallecer en el año 1946. Como ustedes están viendo, es un economista de origen británico. Tal vez este economista fue uno de los más influyentes en el contexto del siglo XX. Fue uno de los grandes alumnos de otro economista que nosotros hemos estado analizando en la clase anterior, cuando hablamos de los neoclásicos, de los marginalistas, que es Alfred Marshall. Y obviamente, anticipándoles a lo que les comentaba, este hombre, John Maynard Keynes, va a ser formado en lo que se conoce con el nombre de paradigma neoclásico. Las publicaciones, podemos decir, más importantes eran algunas de las que yo les estaba anticipando hace un segundo, ¿sí? Consecuencias económicas de la paz es una de ellas, el Tratado de Reforma Monetaria y el Tratado del Dinero, o la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que es tal vez una de sus obras más importantes en el año 1933 y que plantea, me animaría a decir, las bases sobre las cuales se sustentaron sus principales ideas. Antes de entrar de lleno a la cuestión del keynesianismo, ¿sí?, me gustaría, sobre todo, hacer como una especie de contextualización de la situación mundial en ese momento. Al keynesianismo podemos decir que lo tenemos que ubicar, o mejor dicho, para analizar la aparición del mismo, tenemos que tener en cuenta el contexto mundial a fines del siglo XIX y me animaría a decir hasta la Primera Guerra Mundial, hasta aproximadamente 1914. En ese marco, la economía de los que se denominaban en ese tiempo países avanzados tenían un comportamiento de carácter satisfactorio. Se podía apreciar en muchas de las naciones europeas, en estos países avanzados, un desarrollo económico importante, ¿sí?, a pesar, obviamente, que existían en algunos momentos ciertas crisis cíclicas. Crisis cíclicas, para los que me están escuchando del otro lado, son crisis que hacen referencia a algunos problemas económicos que normalmente suelen suceder en diferentes estados y que se repiten a lo largo de la historia. De esto, sobre todo los argentinos, tenemos muchísima experiencia, dado que podríamos decir que vivimos atados a crisis cíclicas, ¿sí?, periodos de cierta estabilidad económica, ¿sí?, y bueno, periodos en donde obviamente tenemos gravísimos problemas vinculados a cuestiones inflacionarias, depreciación de nuestra moneda, problemas vinculados a la generación de empleos, el tema de nuestros factores productivos que también muchas veces se ven aquejados por esta situación, ¿sí? A eso llamamos crisis cíclicas, crisis que enfrentan los países y que para tratar de superarlas toman, me animaría a decir, distintas medidas económicas para pasar ese momento y volver a un momento de cierta estabilidad. A pesar de esto que les estoy comentando, que era moneda corriente en la Argentina, o sobre todo en este tiempo que estamos marcando, fines del siglo XIX, comienzos ya de las primeras décadas del XX, si vamos al contexto europeo, no existían, podríamos decir, recesiones importantes o crisis cíclicas importantes. Había algunas, pero que, llamémosle, tomando una serie de medidas, las naciones europeas habían logrado superar sin inconvenientes. La Primera Guerra Mundial, sin lugar a dudas, marca, yo diría, una primera alerta, un primer llamado
sobre todo porque va a producir una breve contracción industrial. Esa contracción industrial se va a vivir sobre todo en el mundo europeo y fundamentalmente en una de las economías que estaban como en ascenso, una de las economías, llamémosle, que tenían más poder en ese momento, que era la de Estados Unidos. Los años 20, superada la Primera Guerra Mundial, los llamados años locos, van a ser años sumamente prósperos. Y ya vamos a enfrentar el año 1929 con lo que se va a llamar a fines de ese año la Gran Depresión. Esta Gran Depresión va a golpear de alguna manera muy fuerte a los Estados Unidos y en donde la mitad del valor de la producción, podemos decir así, de manera muy fuerte, desapareció. O sea, se desvaneció en muy poco tiempo. Aproximadamente el 25% de los trabajadores de Estados Unidos en ese momento pierden su empleo. Esta crisis, ¿sí? Que se conoce con el nombre de la caída de la bolsa norteamericana, que se empieza a desarrollar en octubre, va a llevar al famoso crack de Wall Street, donde el sistema financiero económico del mundo capitalista colapsa, y es una crisis que luego se va a extender paulatinamente al resto del mundo, de la cual podemos decir que los países latinoamericanos no estuvieron exentos, y entre ellos Argentina. Esta crisis va a poner fin al proceso de crecimiento económico que se había iniciado a fines del siglo XIX. La crisis del año 30, no difirió, no fue diferente a crisis económicas anteriores, ¿sí? Podemos decir que tuvo algunas características muy similares en relación a la producción de bienes, servicios, productos, y sobre todo a aquella comercialización de productos elaborados pensados para el mercado internacional. Va a haber una fuerte contracción de los ingresos y hay una gran disminución en el ámbito, podemos decir, del consumo. Y acá, bueno, empiezan a marcarse a partir de estos momentos de crisis que empiezan a tener, sobre todo el mundo europeo y Estados Unidos, ciertas recomendaciones para intentar salir de esta situación. Esas recomendaciones están muy de la mano de la política económica, o podemos decir de la mirada económica enfocada en la teoría neoclásica que estuvimos desarrollando en la clase anterior. Por ahí la idea era que el Estado no interviniera todavía en la actividad económica, intentar establecer un presupuesto, podemos decir, de carácter equilibrado, y esto iba a permitir que el mercado por sí solo solucionase esos desequilibrios que se daban en el corto plazo. O sea, todos estos hombres, todos estos grandes economistas, sobre todo de la escuela neoclásica, auguraban que esta situación iba a ser una situación que en el corto tiempo se iba a solucionar y que por eso no era necesaria la intervención del Estado, ¿sí? Porque en cierta manera la profundidad y la extensión de la crisis no iba a ser tan amplia, no iba a durar tanto en el tiempo. Pero en muchos casos esta mirada que tenían no se tradujo en resultados positivos para poder superarla, dado que las herramientas teóricas, podemos decir convencionales, que normalmente se utilizaban para darle solución a una crisis cíclica económica, ¿sí? No mostraban, podemos decir, una respuesta de carácter satisfactorio, o sea, no lograban convencer y no lograban dar solución a una situación que se iba de alguna manera agravando. Esta escuela, el keynesianismo, surge en este contexto que yo les estoy comentando, un contexto atravesado por una gran crisis económica, un colapso del sistema económico capitalista, no solamente norteamericano, sino de todos aquellos países que han adherido a este tipo de mirada. Es allí donde entra fuertemente John Maynard Keynes, planteando otra lógica en cuanto a la mirada económica.
podemos ubicar el keynesianismo a partir entonces de la crisis de 1930, que pone en jaque varios aspectos que había marcado, por llamarlo así, la escuela neoclásica previamente. Y las ideas de Maynard Keynes, o el keynesianismo, lo vamos a ver extendido hasta prácticamente, me animaría a decir, 1955, que en algunos casos llega hasta comienzos de la década del 60. Ustedes me dirán, ¿y por qué está ahí? Porque más o menos en el 55 hay una publicación de un gran economista que se llamó Paul Samuelson, y que comienza con la síntesis pensada para una reestructuración mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Luego él dice, Samuelson, que después de la síntesis neoclásica vendría como una especie de unificación con la mirada keynesiana que ayudaría a reestructurar al mundo después del tema de la Segunda Guerra. Vale aclarar que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, se extendió hasta 1945 en dos frentes, y finalizado el mismo, bueno, obviamente que Alemania queda dividida, los países vencedores toman el territorio alemán, y bueno, ya para la década de comienzos del 50 podemos hablar de la hegemonía de dos grandes potencias, ¿sí? Y de dos grandes sistemas ideológicos. Estos sistemas son el comunismo y el capitalismo, dando inicio a lo que seguramente ustedes han trabajado en el secundario, que es la Guerra Fría, ¿sí? Bueno, esto así en líneas generales, presentándoles un contexto muy general del mundo, antes de la entrada de las teorías keynesianas. Como les anticipaba anteriormente, las herramientas teóricas convencionales no mostraron poseer las condiciones satisfactorias para dar respuesta a la crisis que trajo aparejada la caída de la bolsa de Wall Street el año 1929. Y de ahí sale, yo diría, uno de los principales postulados de Keynes, que tiene que ver con la cuestión de lo que él llamó la demanda efectiva. La demanda efectiva es lo que determina el producto real de una economía, que está compuesta fundamentalmente de lo que podríamos decir los gastos de consumo por un lado, los gastos de inversión y las exportaciones hacia el mundo, ¿sí? Estos tres puntos son como las metas que tiene cualquier Estado en materia económica: consumo, gastos de inversión y exportaciones. Lo que decía John Maynard Keynes fundamentalmente tenía que ver que cuando la demanda efectiva es reducida, se produce el desempleo. Él unía esta cuestión de demanda efectiva con el tema del desempleo, y hablaba que cuando la demanda es excesiva, o sea, cuando hay mucha demanda, aparece la inflación. Ahí va a anexar otro elemento que es muy importante para analizar y tener en cuenta, que es la cuestión del consumo, ¿sí? El consumo, él decía que tiene una siguiente explicación. Está compuesto, según lo que formulaba Keynes, por el llamado consumo autónomo y por la denominada propensión marginal a consumir. En este marco que yo les hablo de consumo autónomo por un lado y de propensión marginal a consumir, hay lo que él decía una parte fija, una parte mínima indispensable para vivir y otra parte proporcional al ingreso. Para las personas de menores ingresos, o sea, para aquellas personas que cobran muy poco salario, esa proporción marginal a consumir es siempre más alta. Y daba un ejemplo que yo lo voy a tratar de usar para que ustedes me entiendan del otro lado, lo que él llamaba así la propensión natural al consumo. Si a una persona, por ejemplo, de muy bajos ingresos, yo le doy 100 pesos, bueno, no le estoy dando nada, de 100 pesos, a ver, le doy 1.000 pesos, vamos a poner ese ejemplo, le doy 1.000 pesos, estoy seguro, ¿sí?, que va a consumir
todo lo que pueda comprar con esos 1.000 pesos, ¿sí? Va a tener un consumo o una propensión marginal a consumir, ¿sí? ¿Por qué? Porque consume el 100% de lo que yo le digo. En cambio, si esos 1.000 pesos yo se los doy a una persona de clase media, lo más probable es que esa persona de clase media consuma un 70% de esos 1.000 pesos y el otro 30% restante, ¿sí?, lo destine a lo que podemos denominar como ahorro. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir de esa persona de sectores medios no va a ser del 100%. Pregunto yo si me han estado escuchando. ¿De cuánto va a ser? Alguien que prenda el micrófono y me diga. Como dijo profe, ¿voy a repetir Sí. la pregunta? Vuelvo al ejemplo para Sí. que lo piensen y a ver si me dicen. Estamos hablando de la teoría, de la mirada de Keynes en relación a la propensión, él llamaba marginal a consumir. Estoy dando un ejemplo Sí. para que entiendan la lógica sobre la cual él trabajó. Él decía, si le doy a una persona, a ver, yo hago el ejemplo de 1.000 pesos, él hablaba de libras, ¿sí?, que era la moneda inglesa. Yo hablo de 1.000 pesos. Supóngase que a una persona de muy bajos recursos, ¿sí?, le doy 1.000 pesos. Esa persona con esos 1.000 pesos va a consumir, pero estoy seguro que va a consumir la totalidad de esos 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, hay en esa persona una propensión marginal a consumir el 100% de lo que yo le di. En cambio, en una persona de los sectores medios, si yo le doy los 1.000 pesos, esa persona va a consumir 70, y va a consumir un 70%. ¿Se entiende? Y lo restante de esos 1.000 pesos lo va a destinar al ahorro. Por lo tanto, la propensión marginal al consumo de aquellas personas de los sectores medios, ¿de cuánto va a ser? ¿Se entendió? O sea, una persona en sectores bajos, yo le doy 100 y consume 100. 70%. Exactamente, 70%. Porque a lo mejor se sobreentiende que las necesidades de un sector y otro son muy diferentes, ¿sí? Entonces, eso era lo que Keynes decía que los políticos tenían que entender y que hasta ese momento era como que no se daban cuenta de esta situación. Esta intervención que va a realizar Keynes está de alguna manera relacionada con la tasa de interés y lo que también se llama la tasa de ganancia. Hay una relación negativa entre la inversión y la tasa de interés. La explicación es la siguiente. A medida que la tasa de interés, podemos decir, aumenta, la inversión disminuye y viceversa. Hablamos, por ejemplo, del tema de lo que se llama la inversión real, para que no se me pierda. Lo que Keynes habla es puramente económico, ¿sí? Él dice que a medida que la tasa de interés va aumentando, ¿sí?, las inversiones de capital real no van a ser muchas, al contrario, van a tender a disminuir. Por ejemplo, él toma la idea de poner un negocio. Si yo pongo un negocio, o por lo menos pienso en poner un negocio del rubro que ustedes quieran, y veo que justo en ese momento la tasa de interés aumenta, ¿qué es lo que hago normalmente? Y pienso si me conviene o no colocar el negocio, ¿sí? Entonces, esa plata que a lo mejor yo iba a invertir en el negocio, ¿qué hago? Decido no invertir en ese negocio y sí a lo mejor colocarla en lo que se llama un activo financiero, ¿sí?, que me genere una tasa de interés elevada. O sea, para que me lo entiendan en lenguaje así muy sencillo, no me conviene poner un negocio si la tasa de interés está alta, ¿sí? Me conviene mejor ese dinero meterlo en un banco o meterlo en un activo financiero que me represente una ganancia en intereses sin hacer nada. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si de repente el interés está elevado, por cada 100 pesos me pagan, no sé, un interés de 20% mensual o de 30% mensual, no me conviene abrir el negocio, me conviene directamente
ese dinero, hacerlo trabajar en una entidad financiera o en algún activo financiero, ¿sí? Algún activo de inversión, como se llama. Si la tasa de interés, en cambio, disminuía, lo más probable es que la plata que yo tenía en ese activo financiero o en ese banco la saque y me ponga un negocio. ¿Por qué? Y porque me va a redituar mucho más, a lo mejor poner un negocio y hacerlo trabajar que tener la plata en el banco. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Keynes dice fundamentalmente que la inversión está relacionada con lo que él llamaba el animal spirits, ¿sí? Que su traducción serían los espíritus animales. A ver, no tiene que ver con ningún animal ni con ningún espíritu de algún animal que ustedes piensen. Es este lenguaje del animal spirit o los espíritus animales en su traducción al castellano. Sería la idea que normalmente la gente del ámbito económico utiliza para hablar de la confianza en el mercado, ¿sí? Todo inversionista invierte en algún proyecto, en el país o donde él quiera, siempre y cuando exista confianza en el mercado. Ahora, yo les pregunto del otro lado, ¿quién en el momento actual que vive Argentina se animaría a invertir en algún, no sé, en algún proyecto en nuestro territorio? Sí. Casi nadie. Nadie. ¿Por qué? No sé quién me habló, pero ¿por qué pensás que casi nadie se animaría a invertir? No hay una situación favorable que le convenga. Exactamente, ¿sí? Claro, y No los tenés, inversores, las empresas conocen las medidas o sospechan que se van a tomar malas medidas y nadie se quiere arriesgar a tanto. obviamente, fíjate vos, ¿qué quiere decir esto? Que un inversionista se arriesga, ¿sí? En un determinado lugar, pero, a ver, la gente que trae la plata no es tonta, hace un estudio de mercado, contrata empresas, contrata, no sé, alguien que le diga, mira, ¿me conviene o no me conviene invertir? Entonces, de alguna manera, él habla de que la inversión viene de acuerdo a ciertas condiciones que el mercado presenta en ese momento. Si las condiciones son favorables, van a venir a invertir. Es más, si hay confianza, si todos creemos que la economía de una nación va a seguir creciendo, aunque suba una tasa de interés mínima, es probable que también suba la inversión. O sea, por eso la importancia, chicos, para que entiendan del otro lado, muchas veces seguramente ustedes en la televisión han escuchado de que políticos de todos los partidos, ¿sí? Que ustedes imaginen, hablan de la llegada de inversiones extranjeras, inversiones de capital que son necesarias para reactivar la industria, para reactivar nuestra economía. Esas inversiones de capital no van a llegar. No van a llegar porque el país no ofrece confianza. La confianza en la economía, sobre todo de nuestra nación, no es buena. No es buena. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una situación de gran inestabilidad. Y eso se ve simplemente en una cuestión, el tema de la inflación. El costo de vida está aumentando, pero de manera, yo diría, abrupta. ¿Sí? De manera abrupta. Si no, fíjense, yo los otros días fui al centro a comprarme un jean. Y yo en mi cabeza, digo, bueno, llevo, qué sé yo, 1.500 pesos, 1.200 pesos para comprarme un jean. No me compraba con eso ni un calzoncillo. ¿Se entiende? O sea, el valor de las cosas en el marco de un año ha aumentado, pero abruptamente. Y esta cuestión inflacionaria, yo diría, una alza inflacionaria como la que estamos teniendo hoy en la Argentina, hace que los inversores de capital no vengan. Traten de ver otras economías que son mucho más estables, que son mucho más seguras. ¿Se entiende? No sé si alguien abrió el micrófono del otro lado, si quieren preguntar algo en relación a esto, los escucho. No, fue yo que lo abrí y lo cerré. Bien. Bueno, en el caso contrario, dice, de condiciones muy desalentadoras, como es nuestro caso,
sobre todo en el marco de una gran crisis, que es la que estamos viviendo, aunque baje la tasa de interés, que puede ser, hace que también la inversión baje. ¿Por qué? Porque hay una posición donde nadie cree en el mercado. Fíjense, por ahí, en condiciones como las que nosotros estamos atravesando, puede darse que la tasa de interés baje. Baja porque no hay consumo, ¿sí? Muchas veces dicen, bueno, los precios más o menos se mantienen estables en tal rubro, porque no hay consumo. El consumo ha bajado tanto, la gente ya no tiene cómo comprar, y si no consumen, las empresas se ven obligadas a bajar los costos de su producción. Por ahí también podemos hablar del tema de bajo de la calidad de algunos productos. Pero esa baja de la calidad hace también que la inversión baje, porque no hay confianza en el mercado. Estamos en una posición donde nadie cree en el mercado, porque hay mucha desconfianza. Esto hace que también las inversiones no aumenten. Resumiendo un poquito estas ideas de Keynes, él recomienda el incremento de la demanda efectiva. Esa idea, el incremento de la demanda efectiva, es, por decirlo de esta manera, el norte sobre el cual él va a basar su mirada económica. Conserva el capitalismo liberal, conserva la idea del capitalismo liberal, pero corrige algunas cuestiones que lo perturbaban, ¿sí? La actividad privada, dice, no es suficiente para superar la crisis, puesto que se podría llegar a una nueva situación de desequilibrio, pero por debajo de la plena ocupación de recursos. Por eso era necesaria la intervención del Estado, porque no se puede, por debajo de las posibilidades de producción, generar, llamémosle, un equilibrio dentro del marco económico. Para que me lo entiendan. Lo que Keynes decía, el mercado, en líneas generales, es cíclico. Puede subir, puede bajar, ¿sí? Por eso yo recién les hablaba de ciclos, ¿sí? En donde muchas veces había como estas disparadas o estas alzas económicas, ¿sí? Alzas inflacionarias. Pero eran ciclos cortos, por eso se hablaban de ciclos. Cada 10 años hay como un ciclo de crisis, ¿sí? Eso era muy común en el ámbito de los economistas de ese momento. Keynes decía que esta cuestión de las alzas y bajas y de los desequilibrios en el ámbito económico no se solucionaban por cuestiones de carácter natural, no se solucionaban a partir de esta lógica de las escuelas anteriores que hablaban de la mano invisible, que hablaban de cuestiones naturales, en donde los relacionaban un poco con los ciclos sí, naturales, en donde decían, bueno, este periodo el mismo mercado lo va a solucionar, el mismo mercado va a intentar compensar la situación en la que estamos. Keynes, analizando todo esto, llega a la conclusión que en este tipo de crisis, ¿sí? Crisis que van a demandar mucho tiempo para poder volver a los mismos niveles de producción, se hace necesaria la intervención del Estado, porque el Estado tiene el papel de regular, tiene el papel de controlar al mercado, ¿sí? Y de poder de alguna manera fijar las pautas para la oferta y demanda de bienes, productos y servicios. Por eso se habla de la importancia que en la mirada keynesiana comienza a tomar el Estado, algo que en las escuelas anteriores no se había visto. Los aportes de Keynes, sobre todo, impactan fundamentalmente en el enfoque macroeconómico, y varios de estas miradas van a perdurar hasta la actualidad. A la insuficiencia de lo que él llamó la demanda privada, el consumo y la inversión privada estaban en ese momento por el piso. Por lo tanto, este debe ser compensado por la demanda del sector público. A ver, en una situación de crisis, en una situación de mucho problema económico, ¿sí? El sector privado no tiene las respuestas para que se aliente al consumo. O sea, por más que el sector privado invierta, el mismo sector se encuentra mal, o sea, no tiene consumo. Entonces él dice, bueno, la solución a los desequilibrios económicos no la tiene que dar el sector privado, sino que la tiene que dar crear una mayor demanda en el sector público. Por eso es
razonable incorporar procesos en donde tiene que ver fundamentalmente esto que están viendo ahí ustedes en la filmina, el tema de producir, consumir, ¿sí? Y que está muy de la mano de la ley de oferta y demanda, los excedentes de precios. Acá yo les puedo mencionar la famosa obra pública. Sí, sí, te escucho. Perdón, yo llegué tarde, pero no sé si dijeron que Keynes hizo que se salga de la crisis a través de crear trabajo, ¿no? Fue así. Exactamente, ahí estoy llegando. Ahí estoy llegando. Por eso Keynes, de acuerdo a lo que dice el compañero, él consideraba que era necesario incorporar procesos vinculados, por ejemplo, a la obra pública, contratar trabajadores y de esa manera poder aumentar el poder adquisitivo de los mismos. ¿Sí? A ver, para que me entiendan. La obra pública para Keynes, cuando yo hablo de obra pública, estoy hablando, no sé, de construcción de carreteras, construcción de hospitales, construcción de escuelas, de barrios. A ver, la obra pública para Keynes no era en sí importante. ¿Entienden? No es que fuera importante para Keynes que un lugar tuviera obra pública y desarrollos de infraestructura, sino para él lo importante fundamentalmente tenía que ver con que las personas tuvieran un ingreso para gastar, tuvieran un ingreso para consumir. No importaba la producción del trabajo, ¿sí? A ver, no importaba que a alguien se lo contratara para hacer un pozo y a otro se lo contratara para tapar ese pozo. Eso no era para él importante. Lo importante es que las personas tenían que tener trabajo, tenían que tener un ingreso, porque al tener trabajo y al tener un ingreso podían consumir. ¿Me entienden, chicos, hasta ahí? ¿Sí? Fíjense ahí, Lina, Sí, con el consumir. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes consumen más? Vayamos a las franjas etarias, ¿sí? Vayamos a los las que franjas mayor etarias. positivo tienen. Exactamente. Fíjate vos que en las franjas etarias, que este es un análisis que hacen muchas organizaciones dedicadas al tema del consumo. Por ejemplo, si ustedes prenden el televisor en su casa, se van a encontrar que la mayoría de las grandes propagandas que hacen, qué sé yo, diferentes corporaciones económicas, ¿sí? Hablo no sé, de empresas que fabrican ropa, empresas que fabrican cosméticos, empresas que fabrican alimentos, ¿sí? La propensión al consumo está situada en una franja etaria, que es la de ustedes, más o menos de los 20 a los 35 años, ¿sí? Es la franja que se calcula que consumen mayor cantidad de cosas. ¿Se entiende? Entonces allí están apuntadas prácticamente todas las propagandas que ustedes pueden ver en el ámbito televisivo, porque es la franja que mayormente consume. La gente más grande, no. Fíjense, y esto lo van a poder ustedes analizar. Yo tengo mi padre que tiene más de 70 años y tiene un celular de hace, no sé, 15 años atrás, y lo único que puede recibir son llamadas, y son llamadas y por ahí algún mínimo mensaje. Y yo le digo, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no te pones no compras un celular más moderno? ¿Sí? Cuestión que podamos hacer una videollamada, que no sé, te podamos mandar fotos o lo que fuera. Y él me dice, no, si yo con esto es más que, estoy más que bien, para mí es más que suficiente. Entonces, esa idea del consumo, ¿sí? Las empresas la tienen bien clara, la aplican a aquellas franjas etarias que obviamente son propensas a comprar cosas, porque el hecho de comprar también hace que se movilice el mercado, ¿sí? Entonces, para Keynes, fíjense, yo hace rato les decía que algunas de sus ideas y algunas de sus medidas aún perduran. Si bien colocamos como una terminalidad el año 1955, muchas de esas ideas continúan hasta ahora, ¿sí? Continúan y se ven en el marco económico. Una segunda medida tenía que ver con algo que se llama la redistribución del ingreso, que estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado esa palabrita, redistribución del ingreso. Había que contratar a las personas, ¿sí? A las personas sobre todo de los sectores sociales bajos, ¿tá?
no importaba tanto el tema de para qué los vas a contratar, ¿sí? Keynes decía, es preferible contratar a las personas de los sectores bajos que muchas veces a las personas pertenecientes a los sectores medios, independientemente si yo los contrataba y a lo mejor no sabían hacer el trabajo para el cual se los había incorporado, ¿sí? A ver, hablo de que, por ejemplo, no existía la experticia. ¿Sí? Yo cuando contrato a una persona, ¿sí?, para un determinado trabajo, lo que primero me aseguro es si medianamente tiene cierta experticia o conoce, ¿sí?, del ámbito en el cual se va a desempeñar. Bueno, él decía que no importaba, ¿sí? Lo importante era darle trabajo a los sectores populares, a los sectores bajos y colocarles plata en el bolsillo, ¿sí? Por eso va a proponer muchas medidas que van a, sobre todo, transferir dinero a esos sectores. Una de sus medidas también es la transferencia del sector, vamos a decir, de los niveles altos hacia los niveles bajos. A ver, muchos en Keynes han visto a lo mejor una idea de justicia social. Fíjense ahí, pereza, busco trabajo, sí, gobierno, ciudadanos, banca, desempleo. Hay muchas imágenes así fuertes, ¿sí? Fuertes y que nos dan a entender que mucho de lo que Keynes de alguna manera propugnaba en sus ideas busca esta idea de justicia social. Pero a ver, Keynes no buscaba la justicia social, lo que él busca en definitiva es lo que llamó la demanda efectiva, o sea, darle plata a las clases trabajadoras más gastadoras. ¿Se entiende? O sea, no busca la justicia social, sino busca la demanda efectiva, que simplemente meterle plata en el bolsillo a los sectores que más gastan. ¿Está? ¿Y qué sectores más gastan según Keynes? Los sectores populares, ¿sí? Podemos decir la gente de más bajos recursos, fundamentalmente porque tienen mayores necesidades. Por eso yo recién les hacía el ejemplo, si le doy 1.000 pesos a una persona de muy bajos recursos, le digo, mira, te doy 1.000 pesos, comprar lo que necesite, y va a gastarse la totalidad de los 1.000 pesos. En cambio, una persona de los sectores medios a lo mejor se gasta 70, a lo mejor se gasta 60 y deja un resto en ahorro por cualquier imprevisto que pueda ocurrir a lo largo de un mes. ¿Se entiende? Eso también merece un análisis de carácter sociológico, lo que les estoy diciendo. La cuestión económica no solamente la tienen que mirar con ojos estadísticos o con una mirada puramente matemática, sino que también hay cuestiones sociológicas que llevan implícitas, porque van de la mano del accionar de los diferentes grupos sociales. Hay una tercera política de medida económica que Keynes va a implementar también, que se llama la política monetaria expansiva. Él dice, se debe abandonar el patrón oro. De cierta manera se deja. El patrón oro, para que me entiendan del otro lado, y que ya lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en las unidades del programa, tiene que ver con el patrón que se utilizaba para las transacciones, ¿sí?, a nivel internacional. Había como algo que las economías mundiales utilizaban, que era el oro, ¿sí?, para fijar el valor de determinadas cosas. ¿Se entiende? Él dice, se debe abandonar el patrón oro y favorecer la expansión económica mediante el incremento de la oferta monetaria. O sea, lo que fundamentalmente estaba diciendo Keynes era impresión de billetes e impresión de monedas. Dice, la impresión de billetes y monedas permite financiar el gasto público. Al haber más billetes, baja el precio del dinero. O sea, al haber más billetes, según Keynes, iba a bajar la tasa de interés. Si la tasa de interés disminuye, hace que aumente la inversión. Esto depende también del humor del mercado, del animal spirit que yo recién les hablaba. La cuarta medida, el famoso retorno al proteccionismo, ¿sí?, con la llamada política arancelaria, que busca la reducción de las importaciones, disminuir el daño que se le genera a la producción nacional. O sea, el proteccionismo, chicos, para que me entiendan, es tratar de comprar lo mínimo afuera. ¿Sí? Yo compro lo mínimo, lo indispensable, y tratar de hacer que lo que se fabrique en nuestro país
tenga circulación, sea consumido, ¿se entiende? Lo clásico sería comprar, vender mucho y comprar poco, ¿me entienden? O sea, colocar como medidas de protección. Eso fue algo que se aplicó, no es una idea nueva, se aplicó ya en la época del Imperio Español. El Imperio Español llevaba adelante medidas proteccionistas, ¿sí? Para tratar en cierta manera de que las pequeñas industrias o protoindustrias Y que en habían otra surgido en escuela el Río de la Plata pudieran continuar. ¿Cómo? Perdón. en No la te otra escuché. escuela, ¿no? Creo que la clásica era, ¿no? Que también hablaba sobre importar menos y producir más adentro. Claro, exactamente, sí. Bueno, estas ideas también Keynes las va a tomar, ¿sí? Sobre todo el proteccionismo para defender la producción nacional, la producción local. Fíjense ustedes que esta salida del keynesianismo hacia lo que nosotros hoy podemos conocer con el nombre de neoliberalismo, llevó a que en la década del 70, durante la última dictadura militar, con un ministro llamado Martínez de Hoz, que seguramente ustedes lo han escuchado, Martínez de Hoz hizo todo lo contrario, o sea, alentó a consumir productos importados. Entonces llegaban determinados productos a precios muy bajos, ¿sí? Con un arancel impositivo o un arancel aduanero mínimo, y que obviamente hacían que lo que se fabricaba acá en el país no pudiera competir. Si de repente venía un producto, no sé, un televisor que valía 1.000 pesos, y acá fabricábamos uno y que terminaba llegando al mercado a un valor de 1.500, la gente se quedaba con el que valía 1.000 pesos, aunque su calidad fuera mala. Entonces eso hizo que la industria nacional terminara colapsando, se terminara destruyendo. Fue la destrucción de la industria, ¿sí? Las medidas que Martínez de Hoz llevó adelante, ¿sí? Con esa lógica de mirada neoliberal que aplicó y que se va a extender ya en el retorno a la democracia durante muchos gobiernos, y fundamentalmente sobre uno en especial, que es el gobierno de Carlos Saúl Menem. Y bueno, y toda la cuestión de la convertibilidad que va a llevar adelante el ministro de Economía a Caballo. Bueno, me estoy adelantando, pero vale la aclaración. Él va a poner énfasis, sí te escucho. Perdón, la primera medida era lo del incremento de la demanda efectiva, ¿no es cierto? Exactamente, el incremento de la demanda efectiva. Había que incrementar, sobre todo en esta idea, meterle plata al trabajador, meterle plata en los bolsillos. Ustedes dirán, bueno, profe, pero a ver, nosotros hemos estado trabajando cada una de las teorías y en líneas generales hemos visto por ahí cuáles son sus características y en qué se sustenta. Cuando pasemos a las unidades temáticas, ustedes van a entender, por ejemplo, cuando lleguemos a la etapa peronista, por qué Juan Perón toma la teoría keynesiana para su política económica, a partir de lo que él denominó los planes quinquenales. Fíjense ustedes, en eso que vos me estabas mencionando, la cuestión de la demanda efectiva, la primera medida que hace Juan Perón en el año 46, cuando llega a la presidencia, ¿saben cuál fue? ¿Saben cuál fue? No, profe. Aumentarle el salario a los trabajadores. La primera gran medida que fue esa, aumentarle el salario a los trabajadores. ¿Sí? A los trabajadores de los sectores más vulnerables les aumentó la plata que les daba por mes. Imagínense, para hacerle solamente un parámetro, un trabajador recibía, no sé, 5.000 pesos de salario mensual. ¿Qué hizo Perón? Le dio 10 veces más. En vez de cobrar, imagínense, yo ahora en agosto cobraba 5.000 pesos a fin de mes. Bueno, en septiembre ya no cobraba 5.000, sino que me daba 50.000. Me aumentó 10 veces el salario. Eso fue un boom. Inyectó muchísimo dinero en el bolsillo de los trabajadores. Al aumentar tanto el volumen de lo que se cobraba, ¿qué hacía el trabajador? Consumía. Sobre todo los sectores populares consumían, porque antes estaba sumamente restringido. Imagínense, si podía llegar al mes con 5.000, yo le doy 50, el impacto fue enorme, y se activó de alguna manera la economía. Profe, Activó la economía interna, sí. y
usted que sabe más de esto, acá tomó él, digamos, la teoría justamente esto del incremento de la demanda efectiva para hacer Tomó uso de esto. Juan Perón, cuando llega a su primera presidencia, ya en el año 46, ¿sí? Va a basar todas estas medidas que se ven aplicadas en el plan quinquenal a partir de las ideas de Keynes. Pero a ver, no las va a tomar directamente de Keynes, sino de un ministro de Economía previo, ¿sí? Que había estado en la década del 30, que se llamó Alfredo Pinedo. Alfredo Pinedo toma muchas de las ideas de Keynes y las quiere aplicar prácticamente, yo diría, entrada la década del 40, pero tiene una fuerte oposición por parte del Senado de la Nación. Estamos hablando de uno de los últimos gobiernos conservadores, ¿sí? Gobierno de Castillo. Él era su ministro de Economía. Él quería llevar adelante ciertas miradas keynesianas dentro de la economía con propuestas muy interesantes de reactivación del mercado interno, de creación de trabajo, creación de obras públicas. Había una serie de medidas sumamente interesantes, pero fueron rechazadas. Si hubiese encarado por eso, profe. Sí, obviamente hubiera tenido otra lógica a lo mejor ese tiempo, ¿sí? Bueno, Juan Perón, cuando llega a la presidencia en el 46, la rescata, toma muchas de las ideas de Pinedo, de Alfredo Pinedo, que estaban en cierta medida o eran coincidentes con la mirada keynesiana. Por eso hay muchísimos autores, ¿sí?, que hablan de este periodo. Ustedes ahí tienen para leerlo a Beijing y Corol, lo tienen para leer a un famoso ministro de Economía, del desarrollismo, que también habla de esto, ¿sí? Y bueno, estas medidas obviamente impactaron de manera positiva en la gente. Lo que por ahí podemos discutir, que ya lo vamos a hacer cuando lleguemos al peronismo, es la política social que desplegó. Fue importantísima, pero también generó en ciertos sectores sociales esta cuestión de que el Estado tenía que darles y ofrecerles todo lo que los sectores sociales más desposeídos necesitaran, ¿sí? Y a ver, trasladándolo en tiempo y espacio, una situación parecida, ojo, no hablo en el tiempo pandémico, hablo antes del tiempo pandémico que sucedía en el país, los famosos planes sociales, ¿sí? Y los planes sociales son buenos, han sido aplicados por muchas naciones, pero un plan social no es eterno. Un plan social es un plan que el Estado lleva adelante para tratar de salvar una situación acuciante en un momento extraordinario de su historia. Pero a ver, la idea es que luego se genere otro tipo de situación para darle trabajo efectivo a la gente. Sí, no sé quién me hablaba del otro lado, claro, lo corté. Sí, le quería preguntar una cosa. En historia del colegio analizábamos los gobiernos de Perón, creo que fueron 3, si mal no me equivoco. Bueno, después del exilio, todo eso, pero dicen que el primer gobierno fue como el mejor, se podría decir. Después los otros 2 como que fue decayendo, bueno, por la muerte también del esposo y todo, pero nada, yo quería saber si es verdad eso, de que si el primer gobierno fue el mejor. Bueno, mira, hay muchos factores que propiciaron a que la situación política, social y económica que se vivió durante el primer gobierno fuera muy diferente a todos los otros. Juan Perón, cuando llegó al gobierno en el año 46, se encontró una situación económica extraordinaria, porque Argentina, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, había proveído a las naciones en guerra de materias primas, se había proveído de alimentos, carnes, cereales, y se había vuelto un país acreedor. O sea, había mucho dinero de nuestro país afuera que en la época de Perón no entra en el 46, sino que entra a partir del golpe militar en el 43, ¿sí? el famoso golpe del 43. Ahí con un grupo de militares. Luego él, a fines del 45, comienzos del 46, armará una fuerza política con la cual va a participar de las elecciones del año 46. No sé qué les habrán explicado en el secundario, pero la situación que llegó Perón en su primer gobierno fue extraordinaria, con el Banco Central repleto de oro, repleto de dinero. Cuentan los cronistas que abrías el banco
Banco Central y desbordaba de plata. Entonces, para Perón fue muy fácil llevar adelante todo esto porque tenía los recursos para hacerlo. Recién les decía, las primeras medidas fue meterle o inyectarle dinero al bolsillo de los trabajadores. Aumentó 10 veces el sueldo. ¿Sí? Fíjense, los maestros en general, porque esto lo deben haber escuchado todo en las noticias, se prevé por parte del Estado Nacional un aumento salarial para los maestros, ¿sí? Deben cobrar 27.000 pesos, pasan a cobrar 40.000 pesos. ¿Tá? Alguien que me escucha del otro lado me dice, sí, 40, pero si esa maestra tiene hijos, tiene que alquilar, tiene familia, es el único sostén de la casa, 40.000 pesos, como que una le va a costar vergüenza. mucho llegar a fin de mes. ¿Sí? Lo mismo se registra por ahí en las condiciones salariales que muchas veces nosotros trabajamos. Los trabajadores de la docencia, tomo la docencia porque es el sector en el cual yo me encuentro, a veces estamos muy vapuleados con la cuestión salarial. A ver, no quiero escapar a esto. Ya una vez surgió en una clase que un alumno me dice, profe, y ustedes que son universitarios, que están en una universidad privada, me imagino que deben cobrar bien a diferencia de los otros. Te digo, te imaginas mal. Los salarios que nosotros tenemos, sobre todo en mi caso particular, que yo soy jefe de cátedra, son salarios pésimos, chicos, pésimos. Y viene también toda esta cuestión que es muy general. Un profesor, como en mi caso, que dirijo la cátedra y que llevo adelante esta materia, yo no cobro más que 5.000 pesos por mes. Sí, no me equivoqué, 5.000 pesos por mes. Ese es mi salario. No me importa Prácticamente ad honorem. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces, del otro lado, No. cuando yo hablo de que no tengo compañeros que me acompañen en la cátedra, Y sí, ¿quién va a ¿quién querer? quiere trabajar en una cátedra por eso? Me pasó lo mismo Esto con que un yo te profesor en la otra carrera que también estudiaba ahí yo estudiaba ahí en la Católica. Se fueron todos los profesores, cayó un día uno, fue a cobrar y no volvió más. Yo, mira, es más, te digo, el último recién Dice que le dieron, no llego a 5.000 pesos. ¿Sí? claro, a esta persona se venía de la punta, fue a cobrar 50 pesos era. Ni siquiera por el taxi que se había. No, vergüenza. Entonces, chicos, por eso a veces ustedes tienen otros tipos de carencias, ¿me entienden? Y entramos también dentro de esta debacle económica, sobre todo en nuestro ámbito que está muy depreciado, ¿sí? Muy depreciado. Por ahí uno continúa porque, bueno, me gusta lo que hago, la materia en la cual trabajo, la gente que me acompaña son excelentes personas, ¿sí? Pero bueno, con eso a uno se le hace muy difícil vivir también. Si yo no tuviera otros empleos, no tuviera otros trabajos, de que echar manos, si dependiera solamente de esto, sería sumamente difícil. Bueno, no quiero seguir con Keynes porque nosotros lo vamos a trabajar bien en la unidad número 3 cuando lleguemos a la crisis del 30. Sencillamente decirles que, bueno, que muchas de sus ideas ayudan a darle un marco de solución a la famosa crisis del 30, por la cual Estados Unidos tuvo que esperar 10 años para recuperar los niveles de producción previos a la crisis. O sea, le demandó 10 años poder salir de la crisis, ¿sí? O sea, no fue algo que se dio en un año o en meses. 10 años para alcanzar los niveles de producción que tenía antes, con un sistema devastado. Bancos quebrados, sistema industrial quebrado, sistema agrario quebrado. Entonces las ideas de Keynes llevaron a que la cuestión fuera reactivándose paulatinamente, ¿sí? Y sobre todo su aporte, su mirada, es muy importante porque se basa fundamentalmente en la cuestión macroeconómica que nosotros vamos a trabajar. Bueno, me salgo de ahí, me salgo de Keynes. Yo los invito a que vean después un poquito los videos que les he colocado en la plataforma.
Bueno, saliendo de Keynes voy a hacer simplemente una introducción a lo que es la revolución industrial, que ya sería nuestra segunda unidad temática. La primera unidad temática son todas las teorías económicas. Una cuestión, ustedes me dirán, ¿y por qué la lógica de trabajar de esta manera? Porque me interesaba que por lo menos tuvieran una idea muy general de todas las teorías económicas, ¿sí?, que han estado presentes del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, para que luego las podamos aplicar a cada uno de las unidades que vamos a ir trabajando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, ustedes las puedan situar en torno a las teorías económicas que ya hemos estado trabajando. ¿Se entiende, chicos? Igual que cuando tomemos, no sé, fines del siglo XIX, comienzos del XX, que puedan ubicarla en la teoría económica que en ese momento estaba. Y bueno, y que no solamente es aplicable a cuestiones mundiales, sino que también tiene una fuerte relación con lo que sucedió en ese momento en nuestro país. ¿Sí? Bueno, voy a ir al tema ya de la revolución industrial. Nosotros en esta clase vamos a intentar esbozar un poquito de la primera revolución. Voy a presentar brevemente. Voy a tratar que la clase llegue hasta las 30 y 35, y ahí vamos a estar cerrando, ¿sí? Y ya para la otra vamos a ampliar más sobre la cuestión de la revolución industrial. Pero por lo menos hacer como una especie de introducción en esta de la misma. Bueno, muchos seguramente el tema de la revolución industrial la han estado trabajando en el ámbito de sus colegios secundarios. Este es un tema que generalmente se trabaja en el ámbito secundario, y que tiene que ver fundamentalmente con un cambio, un proceso de transformación que se va a generar sobre todo en Inglaterra, me animaría a decir aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVIII. Estos cambios o estas profundas transformaciones se van a dar en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito fundamentalmente tecnológico. Me gustaría hacer esta pequeña introducción, luego lo vamos a seguir ampliando el tema, partiendo de algunas preguntas que seguramente muchos se hacen al momento de trabajar con la primera revolución industrial. Tal vez una primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuáles fueron las causas de que la revolución industrial apareciera en Inglaterra y no apareciera en otros lugares del mundo? Yo creo que eso es básico para entender por qué se dio en este país y no en otros. La idea es siguiente. Si vamos al contexto situacional europeo y fundamentalmente inglés, el sistema político que dominaba Europa en el siglo XVIII era el llamado Antiguo Régimen. ¿Sí? El Antiguo Régimen estaba basado fundamentalmente en monarquías de carácter absolutista. Estas monarquías de carácter absolutista, había un monarca que era dueño total del poder. No existían lo que nosotros podemos hoy denominar como los derechos civiles, ¿sí? Todos los ámbitos del gobierno y la nación eran manejados por el monarca. Y esto hacía que las decisiones, ¿sí?, que se tomaran muchas veces fueran arbitrarias a las necesidades que tenía la población. Eso por un lado. En Inglaterra se van a conjugar diferentes causas, ¿sí? Como yo les decía al comienzo, políticas, económicas y sociales, que permiten analizar por qué se fue gestando un momento histórico que propició el desarrollo de esta primera revolución. A fines del siglo XVII, la monarquía absoluta de un rey inglés que se llamó Jacobo II dio paso a una guerra civil. En esa guerra civil va a triunfar lo que se denominó en ese momento la Revolución Gloriosa. Estoy hablando más o menos del año 1688 aproximadamente. Después de esa Revolución Gloriosa se da paso a lo que sería ya no una monarquía absoluta en Inglaterra, sino a una monarquía más bien de carácter parlamentario, o sea, hay un parlamento.
esta idea de una monarquía parlamentaria se basa fundamentalmente en las ideas del liberalismo propulsadas, llevadas adelante por un señor llamado John Lux, ¿sí? En donde John Lux directamente decía que los estados debían estar dirigidos por constituciones, tener constituciones, ¿sí? En estos estados con constituciones, podemos decir que se estructuraba la cuestión política de otra forma. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener, por ejemplo, al tener una constitución, existen la división de poderes, como podemos tener acá en la Argentina, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Si hay una constitución, están presentes las libertades individuales, ¿sí? ¿Qué es una libertad individual? La libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de asociación, ¿sí? Y sobre todo un ámbito muy importante para Lux, que era el derecho y el respeto a la propiedad privada, ¿sí? Esto crea la seguridad política para las inversiones privadas, naciendo con el paso del tiempo en las ciudades, sobre todo inglesas, lo que se llamó con el nombre de burguesía capitalista, o sea, los grandes burgueses, aquellos grandes comerciantes que les había ido muy bien en el ámbito de los negocios, que tenían mucho capital y que, bueno, y que se van a sentar en las ciudades con algún tipo de proyecto, ¿sí? Profe, de proyecto futuro. Sí, una consultita. ¿En qué momento exacto nacieron los burgueses y la prole eran los demás, no? Que se claro, dividieron vos dos. tenés la burguesía y los proletarios, ¿sí? Ujú. La burguesía, a ver, vos la estás ubicando en el marco de comienzos de la Edad Moderna, ¿sí? Bien. Las grandes ciudades, ¿sí? A ver, al finalizar la Edad Media, comienza como a reactivarse nuevamente la cuestión económica, sobre todo en algunas ciudades importantes de Italia, en la zona del Mediterráneo. Hablamos de Florencia, hablamos de Milán, ¿sí? Ciudades portuarias que empiezan a ser muy importantes por el tráfico comercial. Allí, bueno, los comerciantes empiezan a prosperar, a convertirse en personajes muy ricos, que con su dinero van a ayudar a algunos reyes para que puedan recuperar sus tierras, recuperar el poder. Van a quedar muchas veces estos comerciantes como, yo diría, las personas más importantes de las ciudades. Algunos van a ocupar puestos políticos, ¿sí? Todo lo que pasó al comienzo de la Edad Moderna. Ya yo te hablo del ámbito de Italia, pero también se extendió a otros ámbitos europeos. En el caso de Inglaterra, ya para este tiempo podemos decir que hay como toda una nueva estructura política, sobre todo propugnada a partir de esa revolución gloriosa que yo te estoy hablando, casi a finales de los años 1600, y que lleva a que las ideas de John Locke se apliquen, esta idea de la importancia de que en una nación existe una constitución. Por eso hablamos de un parlamento, ¿sí? Hablamos de una monarquía parlamentaria, que es lo que existe hoy en muchas naciones, ¿sí? Un parlamento por el cual pasan muchas de las decisiones del Estado, ¿se entiende? Y bueno, ya sientan las bases de los estados modernos, en donde hay una división de poderes, ¿sí? En donde se tienen en cuenta las libertades individuales, en donde hay un respeto por los derechos que se tienen, no sé, sobre el tema de la propiedad privada. Entonces, toda esta seguridad que ofrecía sobre todo Inglaterra en ese momento, esa seguridad política, permitió que las inversiones privadas crecieran. ¿Sí? Crecieron porque había estabilidad política y estabilidad económica, o sea, crecían. Era lo que yo les hablaba recién, crecieron y las ciudades comenzaron a desarrollarse gracias también al accionar de los grandes capitalistas. Surge esa burguesía capitalista. Por otro lado, si vamos al ámbito económico, hay un gran crecimiento. Hay un gran crecimiento en el ámbito de la producción. Cuando yo hablo del ámbito de la producción, fundamentalmente hago referencia a la producción agrícola, ¿sí? Basada en la introducción de nuevas formas de propiedad. Por ejemplo, el empresario agrario empezó a explotar parcelas, introduciendo de alguna manera mejoras técnicas. O sea, se utilizaban otro tipo de técnicas
o métodos de cultivo. Por ejemplo, el método de agricultura intensiva y especializada. Ese método de agricultura intensiva especializada en determinadas parcelas. A ver, esta idea es la siguiente, chicos. Yo en una parcela cultivo determinado tipo de granos, ¿sí? Otra parcela la dejo descansar y otra parcela cultivo, no sé, algún otro tipo de cereal. Entonces voy como haciendo una rotación, voy haciendo una agricultura intensiva, más especializada. Eso hace que se incremente notablemente mi producción, o sea, lo que yo obtengo en la cosecha sea muy superior a lo que lograba hacer anteriormente. Voy aplicando mejoras técnicas, ¿sí? Eso hace que también del otro lado tenga una menor necesidad de contar con mano de obra, ¿sí? Para el campo. A lo mejor antes necesitaba tener 20 personas para que trabajaran mis tierras o 50 personas para que trabajaran mis tierras. Ahora a lo mejor con la mitad o con 20 hago el mismo trabajo y obtengo muchos mejores resultados. Entonces, esta situación que pasó con el crecimiento económico, con el crecimiento de la producción, va a introducir profundas transformaciones sociales, porque el hecho, como yo les decía recién, de las mejoras técnicas, de la incorporación de tecnología, de otro tipo de técnicas, hizo que ya no se necesitara tanta gente para trabajar la tierra. Entonces esa gente, al quedarse sin trabajo en el campo, ¿hacia dónde emigró? Emigró hacia las ciudades. Por eso se va a dar un gran éxodo rural hacia la ciudad. Y esta gente que emigró hacia la ciudad lo hizo en búsqueda de trabajo. ¿Y a dónde va a ir a trabajar? Y va a ir a trabajar en esos emprendimientos fabriles que esa burguesía capitalista en las ciudades va a comenzar a instalar, ¿sí? Por otro lado, Inglaterra en ese momento, estamos hablando del siglo ya XVII, comienzos del XVIII, era un imperio colonial sumamente importante, tanto en América como en Asia, ¿sí? Y esto le va a permitir que pueda expandir su comercio internacional. Por otro lado, dentro del ámbito económico, Inglaterra tenía, a diferencia de otras naciones, una moneda estable. La moneda inglesa era la libra. Seguramente le han escuchado, la libra. Un sistema bancario organizado y fundamentalmente consolidado a partir de la creación del Banco de Inglaterra. Entonces tenía como ciertos elementos que permitieron que esa gran transformación en los medios de producción que va a simbolizar la revolución industrial fuera posible, ¿sí? Avanzando un poquito. Nosotros vamos a ver que en la revolución industrial británica hay un proceso gradual. Hay un proceso de surgimiento, que es donde nosotros hoy nos estamos deteniendo, un proceso de auge y de expansión y una declinación de la industria, no de la industria, sino de ese primer gran impulso que los británicos tuvieron con esta primera revolución. El contexto de producción o el surgimiento tiene que ver fundamentalmente con la industria textil, la industria del algodón y el surgimiento de uno de los inventos, yo diría, más importantes de la primera revolución, que fue la máquina de vapor. Gran Bretaña se caracterizaba por ser una potencia marítima, ¿sí? Que buscaba permanentemente mercados donde incluir sus productos manufacturados. Gran Bretaña siempre se caracterizó por producir textiles en base a la lana de oveja. Pero ya para este tiempo en el cual nosotros estamos situados, finales del siglo XVIII, ¿sí? Primeras décadas del siglo XIX, podemos decir que el mundo empieza a consumir otro tipo de producto textil que tiene que ver con el algodón. El algodón es una fibra mucho más maniable, que permite otro tipo de confecciones que la lana de oveja. Si imagínense en pleno verano ponerme una remera hecha de lana de oveja. Es más, muchas de las prendas que ustedes en este momento tienen seguramente están hechas de algodón. Algodón y bueno, obviamente algún sintético. Pero en esa época era solamente algodón, eran prendas livianas, prendas, podemos decir que
que permitían su lavado fácil, prendas que no eran pesadas, ¿sí? Tenía un montón de ventajas en torno a la lana de oveja. Bueno, por ahí empieza esta cuestión, con ciertas innovaciones también en los sistemas de tejido. ¿Sí? La idea fue la siguiente, tratar de agilizar, porque el mercado necesitaba cada vez mayor cantidad de prendas fabricadas con algodón. Entonces había que agilizar el ingenio para tratar de producir en el mismo tiempo mayor cantidad de prendas. Si con los telares, ¿sí?, que hacía 2 prendas de algodón, tenía que ver de qué manera podía producir en el mismo tiempo 4, o 6, o 10. Entonces ahí se puso un ingenio, los inventores ingleses, al colocarle nuevos bastidores, al ver la forma de que esos telares empezaron a producir más. ¿Se entiende? También estamos hablando de una época en donde Inglaterra tenía colonias en distintos lugares del mundo. Yo recién les hablé de América, les hablé de Asia, y que va a usufructuar muchas veces los recursos que esos lugares tienen para volcarlos hacia la industria. Hablo de los recursos en cuanto a lo material y en cuanto a lo humano. Inglaterra fue una de las grandes potencias esclavistas, que proveyó de esclavos a América y proveyó de esclavos a muchos lugares del mundo, ¿sí? O sea, la cuestión de la primera revolución también vino de la mano del colonialismo, vino de la mano del esclavismo. Bueno, vamos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Nosotros en el marco de esta clase y de la que viene vamos a ir abarcando esto. ¿Sí? Te escucho. ¿Qué significan esas iniciales abajo de acero hierro en el auge de la expansión? El ferrocarril, ¿sí? Tiene que ver con el surgimiento del ferrocarril. Vos ya vas a ver que en este tiempo ya empieza a cobrar mucha importancia las líneas férreas. El surgimiento del ferrocarril a partir del avance en el tema de la máquina de vapor. El perfeccionamiento de la máquina de vapor lleva a que en determinado momento puedan movilizar un medio de transporte ágil que integra diferentes regiones, que permite llevar mercancías, personas, ¿sí?, que fue el ferrocarril. Esto gracias fundamentalmente también a que Inglaterra en ese momento contaba con no solamente grandes inventores, grandes mentes, sino también tenía el recurso económico y los bienes minerales para poder llevar adelante esta transformación. Cuando yo hablo de revolución, hablo de un gran cambio, de una gran transformación al orden vigente. Siempre que tomamos el tema de la revolución, sí, tenemos que marcarlos en que hablar de revolución es hablar de transformación, pero las revoluciones pueden ser de carácter pacífico, pueden ser revoluciones violentas. En este caso, en el marco de la primera revolución industrial, fue una revolución pacífica. No hubo enfrentamientos, no hubo guerras, sino que se dieron cambios sustanciales en la manera de producir. Se pasó de una producción más de carácter artesanal y manual, ¿sí?, manufacturada, podríamos llamar, a una producción más mecanizada. Y eso hizo un gran salto. Son cambios irreversibles, ¿no? Claro, son cambios irreversibles. Se transformó la manera de producir y luego esa gran transformación fue como expandiéndose a lo largo de Europa, América, ¿sí?, sobre todo los Estados Unidos, y llegó prácticamente hasta el 1800, algunos autores dicen 1840, la primera revolución. Después ya tenemos que hablar a fines del siglo XIX de una segunda revolución industrial. ¿Está? No sé si le contesté a la compañera que me preguntó. Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, hasta allí vamos, chicos. A ver cómo estamos de hora. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hasta acá vamos a llegar. ¿Sí? Yo les he hecho simplemente una breve introducción a la primera revolución industrial. Ya en la clase que viene, la idea es ver toda la primera revolución, ya de manera más puntual, y ver la segunda revolución industrial. Así que los invito a que vayan leyendo los materiales que yo ya les he publicado en el aula,
para que puedan en cierta manera estar interiorizados de lo que vamos a ir trabajando y de esa manera que también puedan preguntar. Porque la Profe, idea una es... consulta. Sí, te escucho. La fecha del primer parcial. Mira, la fecha del primer parcial, yo se las voy a avisar, pero más o menos para que hagan un cálculo, va a estar a finales de la clase número 5, 6, ¿sí? Calcular, Bueno. estamos en agosto, calcular que el primer parcial va a ser a mediados de septiembre, aproximadamente, ¿sí? Yo luego voy a hacer como ahí en noticias les voy a informar cuándo es previsto cada una de las fechas del parcial. No se las digo ahora porque estoy viendo más o menos cómo vamos avanzando con las clases. Entonces, voy a intentar por lo menos 3 clases antes ya definirles precisamente la fecha, pero más o menos esa es la que estoy manejando, ¿sí? Yo creo que en la primera clase de presentación yo les había anticipado cuándo iban a ser las fechas. Normalmente siempre los parciales los tomo un sábado, ¿sí? Para que no pegue con otras materias y ustedes tengan el tiempo suficiente para poder hacerlo, ¿sí? Los parciales son por sistema, así que tienen automáticamente la nota. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, no sé si alguien quiere consultar algo. Hoy hemos avanzado mucho, ¿sí? Ya entramos a la unidad número 2, así que la idea es hacer esta pequeña introducción de la primera revolución, invitarlos a la lectura, que ya vayan trabajando en la cuestión práctica, y la semana que viene ya situarnos de lleno en esta primera y segunda revolución y ver los cambios que trajeron aparejados y cómo se vinculan en cierta manera con las teorías económicas que ya hemos venido desarrollando. Bueno, chicos, llegamos hasta acá, entonces les dejo un saludo inmenso a todos, que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos reencontrando, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno, chau, nos vemos. Gracias, profe, nos Chao, vemos. profe, gracias. Nos vemos. Chao, Luego, profe, gracias. Luego, profe.